Y el evangelio de hoy es de San Lucas. San Lucas. Evangelio nomás hay uno y evangelistas hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada quien escribió la vida de Jesús, hechos y milagros a su modo, a su estilo literario. Pero evangelio nomás hay uno, Jesús, y evangelistas son 4. Cada quien lo escribió a su modo. San Lucas escribió 2 libros: Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas era griego, convertido por San Pablo, no conoció a Jesús. Mateo sí lo conoció, San Juan sí lo conoció, Marcos sí lo conoció y Lucas no lo conoció. Si se fijan, en el altar hay cuatro figuras y están en el ambón. Esta parte se llama ambón. Ahí solamente se proclama la palabra de Dios. Ahí no pueden dar ni avisos, no se puede dar ahí las municiones, nomás es la palabra de Dios. La lectura, sus salmos, segunda lectura y el evangelio de pie. O también algunos padres pueden predicar desde el ambón. Hay 4 figuras. Cada figura representa algún evangelista. Una figura tenemos como un ángel con alas o un hombre con alas, que es Mateo. Mateo resalta la humanidad del Hijo de Dios, por eso es su nombre. Y luego tenemos a un león que es Marcos. Marcos porque es la voz, él habla de la voz que clama en el desierto. Y luego tenemos a Lucas, que es un toro, el toro, que es el sacrificio de Zacarías en el templo. Y por último está un águila, que es San Juan, porque es un evangelio elevado. Y estos están en el Apocalipsis. Si ustedes un día leen el Apocalipsis, van a aparecer las figuras. Y es algo interesante que Dios para darnos un mensaje no escogió a un judío. El único de los autores de la Sagrada Escritura que no es judío es Lucas, es un griego. Todos los demás son judíos. Todos los que escribieron algún libro, por ejemplo, Marcos, Mateo, San Juan. Lucas era un hombre culto, preparado, un ejemplo de amor y de fidelidad, un hombre fiel. Lucas, un hombre de calidad espiritual, de calidad humana, fidelísimo a Jesús, muy fiel. Les hablo de esto porque el evangelio habla del principio de Lucas, en Lucas 1. Y les hablo de esto porque Lucas será nuestro maestro para conocer a Jesús en este año. Todo este año, mientras vean un ornamento verde, van a escuchar el evangelio de Lucas. En todo este año. La iglesia distribuye el evangelio en 3 años. Se le llaman ciclos A, B y C. En el ciclo A se lee a San Mateo. En el ciclo C se lee a San Lucas. El año pasado, en el ciclo A, Mateo. En el ciclo B, Marcos. El año pasado fue el ciclo B y se leyó a San Marcos. Ahora en este año, que ya comenzamos el tiempo ordinario, es el domingo tercero, ya pasaron las fiestas de la Navidad, ya pasó todo eso, empieza el tiempo ordinario, se va a leer a San Lucas. Ya después entraría el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua y se quita, pero luego se retoma otra vez. Lucas es un evangelio, es el libro más encantador del mundo. Lucas es un evangelio fácil de leer. Tiene un estilo literario excelente. Es el evangelio de la oración. Presenta a Jesús compasivo, misericordioso. Presenta a Jesús como el Mesías. Una pregunta curiosa para en la mano: ¿quién ya leyó el evangelio de San Lucas?
24 capítulos son. Si cada día leen un capítulo, lo leen en 24 días de una forma fácil. A ver quién ya leyó todo el Evangelio de San Lucas. Bueno, pues sería muy bueno que lo lean. Este Evangelio hay que leerlo y volverlo a leer y releerlo, porque es palabra de Dios. Es la vida de Jesús, son sus milagros. Sus milagros. Sería muy bonito que este año lo lean y lo lean muchas veces. Es un Evangelio muy hermoso y muy breve. Capítulos son 24. En 24 días lo pueden leer de una forma fácil y sencilla. Lucas fue compañero de Pablo y su libro, el Evangelio, lo escribió por el año 70 después de Cristo. 70. Y empieza el Evangelio, dice: ilustre Teófilo. Así empieza: ilustre Teófilo. Teófilo no se refiere a alguna persona, se refiere a alguien que ama a Dios. O sea, no lo escribe a nosotros. Teo significa Dios, Teófilo, amigo de Dios. Ilustre Teófilo significa alguien que ama a Dios. O sea, el Evangelio es para nosotros. Y el Evangelio de hoy nos presenta la vocación de Jesús. Jesús quiere traer a nosotros la unción del Espíritu Santo. Jesús trae la unción del cielo a la tierra. Jesús trae la bendición. El Evangelio habla del ministerio de Jesús. Dice: impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Jesús a los 30 años salió, se fue al desierto y luego regresó a Galilea. Y luego dice ahí: entró y fue a Nazaret, donde él se crió ahí, donde él estuvo ahí muchos años. Dice: entró en la sinagoga. La sinagoga era un lugar para hacer oración. Había un solo templo, el templo de Jerusalén, que lo hizo Salomón, un templo muy grande, que después fue destruido en el año 70. Ahorita nomás quedó un muro, se le llama el muro de los lamentos, de las lamentaciones. Los judíos todavía van ahí y se recargan ante el muro. Ya ese templo se destruyó. Y Jesús fue a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Ellos celebran el sábado, los judíos, nosotros el domingo. Celebran el sábado porque Dios descansó el séptimo día. Nosotros celebramos el domingo porque se completa la obra de la redención, porque es la resurrección de Cristo. Los musulmanes celebran el viernes, los judíos todavía celebran el sábado y nosotros celebramos el domingo. Y dice: se levantó para hacer la lectura. Miren, Jesús santificaba las fiestas, como ustedes vienen a domingo para santificar las fiestas, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificar las fiestas. Y para nosotros el domingo es un día de venir a misa, porque la misa nos trae paz y nos da felicidad, fortaleza. Y allí en la sinagoga de Nazaret Jesús inaugura su misión. ¿Cuál era el esquema? El esquema era 2 lecturas en la sinagoga. La primera lectura se toma del Pentateuco. Pentateuco significa penta, 5, son los 5 primeros libros de la Biblia. El primer libro de la Biblia, ¿alguien se acuerda cuál es? Primer libro de la Biblia, Génesis. Segundo, Génesis, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio. 5 primeros libros de la Biblia. Y un especialista, que eran los rabinos, tomaba el texto y lo leía y lo comentaba. La segunda lectura se tomaba de los profetas, y lo podía leer y comentar un varón, nunca una mujer. Las mujeres no leían en las sinagogas. Lo único que hacía una mujer era prender las velas, era lo único. Y Jesús ya tenía 30 años. Entonces Jesús se ofreció para hacer la lectura. Dice aquí: se le dio el volumen del profeta. ¿Se acuerdan de cuál libro fue el profeta? Isaías. Lo desenrolló. En aquel tiempo no había libros, eran pergaminos.
lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. Oigan lo que Jesús lee. Jesús empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Una lectura que habla de Él. Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, porque Jesús es la libertad, y la curación a los ciegos, porque Jesús es la luz, y para dar libertad a los oprimidos, porque Jesús es la verdad. Este texto habla de la llegada de un Redentor, del Mesías, ungido por el Espíritu Santo, y su misión es la liberación de Israel, que sabemos que es la liberación del pecado. Y en Jesús se cumple la Escritura. Todos estaban esperando al Mesías, y luego dice el texto que los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él, porque tenía que ser un comentario. Entonces comenzó a hablar diciendo, ¿se acuerdan qué fue lo que Jesús dijo? ¿Alguien se acuerda? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Ese fue su comentario. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Esa palabra se hizo carne. Se hizo carne. Hoy se cumple la Escritura. Hoy significa yo soy el ungido. Hoy significa yo soy el Salvador. Dos cosas importantes. Uno, las palabras de Isaías se cumplen en Jesús. Y dos, el hoy de Dios comienza en Jesús. En Jesús. Es el hoy de la misericordia. ¿Se acuerdan cuando los ángeles el día de la Navidad se le presentaron a los pastores? Lo que les dijeron: hoy ha nacido el Salvador. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo? Dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, que él le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? Oigan bien, el hoy de Dios ojalá que llegue a nuestra vida. El hoy de Dios que llegue a mi vida, que llegue a mi vida. Y San Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, y en cada misa se actualiza nuestra redención, en cada misa. Quiero terminar diciéndoles que la iglesia no es un camino más. No, la iglesia es el camino. Es el camino. Que sin Jesús no hay salvación. Que si el hombre si no vive abrazado por Dios, está desorientado y desubicado. Por eso hay que centrar nuestra vida en Jesús. Quiero decirles a todos que Jesús vive. Jesús vive, Jesús reina. Jesús es el Señor de la historia. Hermanos, Jesús es el ungido, el enviado, el lleno del Espíritu Santo. La gloria y el honor se la damos a Jesús. Decimos todos: así sea. Así sea. Creen